Es un placer estar aquí conmigo. Yo sé que tenemos varios estudiantes, entonces no duden en hacer preguntas. Si quieren, vamos guardando las preguntas para el final y dejamos un tiempo para resolverlas todas juntas. Si quieren, las pueden ir escribiendo en el chat. La invitación de Eduardo y Andrea era básicamente para que compartiera con ustedes cuáles son los alcances que tiene la terapia visual. Ustedes en esta primera portada ven fotografías de aspectos supremamente diferentes y todos son abordados o pueden ser abordados con la terapia visual. Nosotros podemos trabajar, por supuesto, alteraciones ortópticas, problemas acomodativos, vergenciales, claramente, estrabismos, pero también podemos aportar desde otros aspectos que muchas veces los optómetras no consideramos parte de nuestro ejercicio profesional. Entonces podemos aportar en el entrenamiento de los deportistas, podemos aportar en los accidentes cerebrovasculares o accidentes craneofaciales, en las confusiones cerebrales, podemos ayudar a los adultos mayores en los procesos de memoria y Alzheimer, podemos ayudar a los niños para mejorar su rendimiento académico y sus problemas de aprendizaje. Entonces la idea de esta charla era traerles a ustedes como esa visión y esas posibilidades infinitas que tenemos nosotros como optómetras para nuestro ejercicio. Más allá de la clínica, que es lo que casi todos conocemos, podemos empezar a entrar en campos que hasta el momento habían sido de manejo más de los deportólogos, de los entrenadores físicos, incluso de los neurólogos o los neurooftalmólogos, pero tenemos un campo muy grande que es la neurooptometría. Si empezamos a hablar de la clínica, pues obviamente nosotros sabemos que la parte visual tiene tres componentes. Tiene un componente que es netamente visual, que es cuando nosotros tomamos agudeza visual, refracción, sensorialidad. Entonces son los exámenes de optometría convencionales. Sin embargo, desde mi punto de vista, un examen que no valore la condición muscular no es un examen de optometría completo, porque muchas veces nos limitamos a dar una corrección óptica, pero puede ser que la sintomatología del paciente vaya más encaminada o esté siendo generada es por problemas musculares. Entonces ahí entra la parte muscular, la acomodación, las vergencias, los movimientos de fijación, de sacadas, de seguimiento, todos aquellos que permiten que el sistema trabaje de una manera cómoda. Precisamente ahorita que Eduardo me estaba hablando del COVID, del coronavirus, nosotros ahorita estamos expuestos a muchas más horas de pantallas que antes. Los niños no tenían tanto tiempo de computador, de pantallas, y esa mediación del aprendizaje a través de las pantallas también tiene una exigencia diferente en cuanto al funcionamiento muscular y en cuanto al funcionamiento perceptual. Entonces, ¿qué es esa parte perceptual? Es cómo se interpreta lo que se está viendo. No es solamente que un niño vea 20/20, no es solamente que sus músculos para acomodación o vergencias estén bien, sino que sean precisos, que no se salten el renglón, que no inviertan las letras. Esto hace que ellos lean un párrafo y no puedan comprender, tienen que volver a leer. No, yo les pongo a los padres un ejemplo, porque muchos padres llegan a mi consultorio y dicen, ay, yo no entiendo por qué lo remitieron si es que ya lo vio el oftalmólogo y el niño ve 20/20 y no necesita gafas. Entonces yo le pongo un ejemplo, le digo, mire, usted va conduciendo un automóvil y se le atraviesa un peatón. ¿Por qué hay personas que frenan en seco? Hay personas que tiran el carro para otro lado y hay personas que no hacen nada y atropellan el peatón. Eso no es de 20/20 porque claramente lo vieron. Una cosa es que lo vea, otra cosa es que interprete cerebralmente la información de lo que está viendo y otra cosa es que su cuerpo le responda frente a esto. Y todo eso depende de un proceso visual, de la información que entró al cerebro a través de los ojos. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros no solamente evaluamos una condición visual, nosotros evaluamos una condición visual, una condición muscular, una condición cerebral, de cómo está ese proceso de interpretación de lo que se está viendo y cómo se hace esa respuesta frente a lo que se está viendo. Entonces, por supuesto, en la parte de defectos refractivos es súper importante tener en cuenta la parte de progresión de miopía, y más ahora con tantas pantallas. Pero eso es un tema que se está abordando desde muchas investigaciones, desde muchos laboratorios, muchos profesionales se han enfocado
en el tema de progresión de miopía y en cómo eso está siendo prevenido o está siendo corregido. Por lo tanto, yo no voy a entrar en ese tema al detalle. Los segundos son los problemas musculares. Entonces, niños que dicen que ven borroso, por ejemplo, que están mirando la pantalla, van a mirar el tablero, o están mirando acá y cambian de posición y ven borroso. Entonces, son problemas de acomodación, problemas de enfoque, que pueden ser neutros y no necesitar corrección óptica. Problemas de fusión, aquellas personas que cuando están muy cansadas o cuando se toman un trago, desvían un ojo. O esos niños que después de un momento de cansancio ya no son capaces de converger adecuadamente, con problemas de emergencia. Y los problemas de movimientos, todos los niños que ponen el dedito para leer. Si un niño pone el dedito para leer es porque los músculos de sus ojos no son lo suficientemente precisos para poder leer. Entonces, esos niños que se saltan los renglones, que invierten las letras, que sacan su dedito, que leen y no comprenden, que no son capaces de hacer operaciones matemáticas, por ejemplo, puede ser un problema visual o puede ser un problema perceptual. Entonces, en el aprendizaje influye mucho la atención visual, la memoria visual. Hay personas que son más auditivas, pero fíjense ahora con las pantallas, porque todos estamos en homeschool o en home office, estamos recibiendo la información a través de los ojos de las pantallas. O sea, que una persona que no tenga buena discriminación, que no tenga buen detalle, que no tenga buena memoria visual, pues puede empezar a tener problemas en su proceso de trabajo, en su proceso de aprendizaje. Y los problemas visoespaciales. No sé si ustedes han tenido en sus consultorios personas que les refieren que se tropiezan, que se estrellan con las cosas, que van caminando y se estrellan con otra persona, personas que van conduciendo un automóvil y no son capaces de calcular la distancia, si hay un hueco en la carretera, si hay un automóvil y quieren sobrepasar el automóvil en la vía y no son capaces de calcular distancias. Entonces, estos son problemas visoespaciales. Entonces, digamos que entrando al detalle en cada uno. En control de miopía, como les dije, no voy a hablar de control de miopía, pero sí voy a hablar de la importancia que tiene la ortóptica en el control de miopía. Porque muchos hablan de lentes de contacto esclerales, de lentes oftálmicos positivos, de poner atropina al 0.01%, digamos que los mecanismos, o lentes esclerales, todos los mecanismos de control de miopía. Pero, ¿qué pasa con el sistema binocular? Puede ser que el niño sí esté haciendo un crecimiento de su miopía, pero también puede ser que estemos enfrente de una pseudomiopía. O sea, que el sistema acomodativo esté tan tenso que el niño puede tener miopía, pero además el sistema acomodativo está mostrando como si tuviera más miopía de la que realmente tiene. Y eso es una pseudomiopía. ¿Qué pasa si al ponerle un lente de contacto escleral, que vale, no sé, en Buenos Aires, $700 para el paciente, después de eso el paciente queda viendo doble o queda con un problema acomodativo o se descompensa una foria? Entonces, en esos temas de control de miopía es súper importante que para que ustedes decidan la mejor opción de corrección, tengan en cuenta el sistema binocular, tengan en cuenta cómo está trabajando la acomodación y las divergencias. Y por supuesto, que recomienden al paciente tener buenos hábitos visuales. Aquí en esta foto ustedes ven cómo estudian los niños en Filipinas, ¿no? Los niños orientales ya les están poniendo una distancia para que mantengan la distancia de trabajo, para que no se acerquen demasiado. Los adolescentes que están ahora así pegados del celular, además de generar problemas cervicales por la posición, están generando problemas de miopía. Entonces, ahí la ortóptica es indispensable y muchas veces no está siendo incluida o no está siendo tenida en cuenta. En la parte clínica, pues por supuesto, en todos los países se está haciendo mucha cirugía refractiva. Pero, ¿qué pasa con esos pacientes miopes, por ejemplo, que nunca han usado su sistema acomodativo y después de que los operan, pues ya tienen que usar su sistema acomodativo, porque como el miope ve tan grande, pues no acomoda, no necesita acomodar. ¿Qué pasa cuando ya no es miope, sino que es hemétrope y necesita acomodar, si no lo sabe hacer? Entonces son estos pacientes que post cirugía refractiva tienen síntomas. Esos pacientes hipermétropes que por el contrario acomodan en exceso y cuando los operan ya no tienen que usar su acomodación para enfocar, ya pueden ver perfecto sin usar su acomodación, entonces empiezan a hacer excesos acomodativos. Entonces, claramente todos los cirujanos oftalmólogos que hacen refractiva deberían tener en cuenta los optómetras para esas valoraciones pre y post cirugía refractiva. Y con seguridad la adaptación del paciente a la cirugía refractiva sería mucho mejor. Y el cirujano, su cirugía, pues sería un éxito.
todos los oftalmólogos que hacen cirugía de estrabismo. Todo paciente de cirugía de estrabismo debe ser evaluado, su correspondencia sensorial, su fusión, cómo trabaja su sistema emergencial en lejos, en cerca, si la desviación cambia, si toca hacer test de adaptación prismática para ver si después de la cirugía va a quedar viendo doble. Eso generalmente no lo hace el oftalmólogo, eso es manejo de optometría, de ortóptica. Entonces, eso es un campo de acción que tenemos que tener supremamente claro y en el que tenemos que mostrar a los oftalmólogos que somos indispensables. Los pacientes con parálisis oculomotoras o con síndromes de estrabismo, esas dos fotos que ustedes ven ahí son pacientes míos de hace muchísimos años. Una niña en la que claramente ustedes ven una exotropia, en la que está fijando con el ojo izquierdo y su ojo derecho está totalmente desviado, que hace intermitencias. O sea, que esa paciente puede tener una correspondencia normal, pero ¿qué pasa cuando la operen? El riesgo de que quede viendo doble es muy alto porque está teniendo un estrabismo de un ángulo muy grande. Entonces ese paciente pues tiene que pasar por ortóptica, ya sea antes de la cirugía o ya sea después de la cirugía, pero para mantenerle bien su fusión, su correspondencia sensorial. Este paciente fue un paciente mío en el que en una pelea le pegaron un botellazo en la cabeza. Y en ese botellazo, ustedes ven que le quedó una desviación, voy a correr la camarita que está justo encima de mi foto, que le quedó una desviación de un ojo hacia arriba, hizo una parálisis. Entonces a ese paciente claramente hay que hacerle terapia visual. Y si después de la terapia visual aún queda un residual de estrabismo, pues ya decidimos si le ponemos una corrección óptica prismática o decidimos si definitivamente es un paciente que necesita una intervención de manera quirúrgica. Eso es la parte clínica, que yo creo que es lo que siempre nosotros vemos en la universidad, la parte clínica de la ortóptica, el estrabismo, la refractiva, la acomodación, la emergencia, ahora el tema de control de miopía. Pero ¿qué pasa en las otras áreas? Entonces vamos a empezar a hablar de las otras áreas, el aprendizaje. ¿Cómo se aprende? ¿Cómo aprende un niño? Recuerden que en los primeros 4 años de vida el niño aprende a través de la parte motora. El niño aprende por el movimiento. Un niño aprende a tener estereopsis cuando gatea. Un niño aprende a tener cálculo espacial cuando corre, cuando salta de un mueble. O sea, el desarrollo motor es la base del aprendizaje. Y un niño que no tenga buen desarrollo motor, muy poco probable, o al revés, muy probable que tenga problemas de aprendizaje. O sea, muy poco probable que su aprendizaje se dé de manera cómoda. Entonces, en eso influyen dos cosas que son netamente procesos visuales. Uno, son las habilidades motrices visuales. O sea, ¿qué necesita uno para escribir? Coordinación entre el ojo y la mano. Eso es una habilidad de integración visomotora. Esas habilidades motrices son todas las que ayudan a guiar los movimientos con base en la información visual. Les pongo un ejemplo, si ustedes han tenido pacientes de baja visión, o sea, personas que han sido videntes y que por alguna razón empiezan a perder su visión o incluso se vuelven ciegas. Empiezan a volverse muy quietos en la parte motora, su desplazamiento cambia. ¿Por qué? Porque aprendieron a desplazarse a través de la información visual y como ya no tienen la información visual, se altera su proceso motor. Entonces, eso es un ejemplo clarísimo de la importancia de la habilidad motriz visual. Y la parte de la percepción visual es lo que nos permite a nosotros tomar la información del ambiente para interpretar lo que estamos viendo. Entonces, un proceso de percepción visual es, por ejemplo, que un niño vea una matriz de puntos y aprenda a contar. Eso es percepción visual. Un niño que lea un párrafo y sea capaz de sacar la idea principal. Eso es cierre visual. Un niño que recuerde una letra. Eso es memoria visual. Entonces, son todas esas habilidades que nosotros necesitamos para tomar la información del ambiente y aprender. ¿Qué pasa si un niño tiene problemas en este nivel? Pues muy seguramente no va a tener integración cognitiva. Muy seguramente va a ser un niño que más adelante no puede aprender matemáticas, que no tiene buena comprensión lectora, que se tuerce cuando está escribiendo en el renglón, que le dan un papel y pone letras mucho más grandes o mucho más pequeñas de las que debería organizar para el tamaño del papel. Es un niño que cuando entre a procesos de matemáticas o de física no va a tener la capacidad de hacer razonamiento abstracto y lógico que se necesita para esas materias. Esa foto de la parte inferior de su pantalla es un chiquito que estaba en terapia en nuestro consultorio precisamente trabajando este tipo de seguimiento y de estrategias para desarrollar habilidades perceptuales.
Este paciente que ustedes ven en la parte superior derecha es un adulto que tuvo problemas y dificultades de aprendizaje toda la vida y al que nunca le han encontrado dónde estaba como la base de sus problemas, porque lo mandan a psicología y no tiene problemas de aprendizaje. Lo ve el psiquiatra y dice, no tiene problemas emocionales que afecten su aprendizaje. Va a optometría y le hacen refracción y agudeza visual, pero nunca le miden esas habilidades perceptuales que son las que le permiten ser atento, no ser disperso, poder aprender, poder tener lógica. Entonces, esas cosas, además de que afectan a los niños en su etapa escolar, también pueden afectar a los adultos que no fueron manejados. Ese paciente de la parte inferior derecha está haciendo entrenamiento de agudeza visual dinámica. Una cosa es que ustedes examinen un paciente estando quietos y sentados viendo el optotipo. Y otra cosa es que el niño está corriendo, está brincando, está mirando, o sea, cómo ve cuando él se está desplazando. Entonces, hay que fortalecerles esta parte de agudeza visual dinámica. O sea, esa integración motriz es como el cerebro está haciéndose un mapa en el cerebro, creando un campo visual a través de lo que se ve. Y aunque son importantes otros sentidos, por supuesto la parte kinestésica, la parte auditiva, el 80% de la información que entra al cerebro entra por los ojos. Entonces, si esa información primero no se ve bien, pues terrible. Si se ve bien pero no es bien codificada, pues terrible. Entonces, en eso es que nosotros tenemos que influir o que entrar a trabajar para mejorar los procesos de aprendizaje. Por supuesto, si eso además está de la mano de una alteración visual, por ejemplo, estamos hablando de niños sanos, pero si el niño tiene una ambliopía, se está viendo mal por uno o por ambos ojos a pesar de su corrección óptica, pues su percepción, por ejemplo, de la profundidad de los espacios no va a ser tan buena. Entonces, muy seguramente es un niño que a futuro no va a ser un muy buen deportista, no va a ser un muy buen cirujano, no va a ser un buen disparador de armas, por ejemplo, porque su cálculo de profundidad es deficiente. Lo mismo con los pacientes estrábicos, tienen una pérdida grande de profundidad, un defecto refractivo no corregido. Entonces eso hace que no se esté haciendo una buena discriminación del detalle. Entonces son niños que pueden ir de la mano de confusión de letras, de inversión de números, y los problemas visoespaciales, que pueden ir o no de la mano de neurología. O sea, esos niños que se estrellan, que se caen con todo, que la gente les dice que son descoordinados o que son torpes, que casi nunca hacen deporte. Muy seguramente ustedes los pueden ayudar haciendo entrenamiento de integración motriz, así no tengan ninguna condición neurológica de base o que los aporte. Es muy importante en esta parte de integración motriz saber que nosotros trabajamos con otros profesionales, o sea, que el optómetra no está para trabajar todas las áreas de integración motriz. Es un trabajo conjunto que puede ir de la mano de una fisioterapeuta, si es un paciente deportivo, pues puede ir de la mano de un médico deportólogo o de un entrenador físico. Entonces, tener en cuenta la postura. Ahorita hay mucho problema postural por el uso del celular, por la forma como estamos utilizando el celular. Entonces, mejorar la postura, el movimiento para la organización espacial, la parte de propiocepción y equilibrio, la integración oculovestibular. O sea, nosotros trabajamos en los reflejos oculovestibular, optocinéticos. Esos son los reflejos que generalmente evaluamos en un bebito, pero que en un adulto son los que van a mandar la propiocepción y el equilibrio. Esos son los reflejos que van a permitir que nosotros caminemos erguidos, que tengamos una buena estabilidad, que tengamos un buen equilibrio para hacer deportes. Obviamente todo el tema de movilidad, de procesos motores, cómo tenemos una representación espacial para tomar decisiones. Ahí ya estamos entrando en el campo de entrenamiento visual deportivo. ¿Por qué un futbolista, si ustedes los argentinos son amantes del fútbol, al igual que los colombianos, por qué un futbolista es capaz de calcular a dónde tira el balón para que su compañero sea capaz de alcanzarlo? Porque esa parte de visoespacial es la que le permite reconocer el lugar, resolver la situación, coordinar cuánta velocidad tiene que el cerebro con respecto a lo que él ve, el cerebro decide cuánta velocidad tiene que poner para alcanzar un balón. O si al tirarle el balón al compañero, el compañero va a ser capaz de alcanzarlo o no, de acuerdo a la profundidad o a la distancia a la cual se tira el balón. Entonces, esas son habilidades que nosotros claramente manejamos como optómetras y que muchas veces no estamos siendo conscientes. Entonces, yo les decía, ahí ya vamos entrando en el tema del entrenamiento visual en deportes. Entonces, este entrenamiento visual en deportes, pues incluye casi todo. La agudeza visual estática, por supuesto, en el consultorio, pero también la agudeza visual dinámica.
cómo están los deportistas en el tema de concentración visual, de memoria, de atención, cómo está su motilidad ocular. Un deportista, por ejemplo, un futbolista que tenga una exoforia en visión lejana, pues no va a calcular la profundidad de la misma manera que uno que no la tenga. Un futbolista ambliope no va a tener buen cálculo de profundidad, muy seguramente va a fallar los goles. Un motociclista que tenga un estrabismo, pues muy seguramente no va a poder calcular la velocidad. O sea, cuando él está en velocidad no va a poder calcular los espacios de forma correcta. Muchos de ellos aprenden, hay futbolistas ambliopes, estrábicos, hay deportistas, pero aprenden de otra manera y el proceso es mucho más difícil que si estuvieran en condiciones de normalidad y nosotros los hubiéramos podido entrenar. La coordinación entre el ojo y la mano, la coordinación entre el ojo y el pie, la visión periférica para poder tener un manejo perfecto del campo de juego, por ejemplo, el cálculo de profundidad, que es nuestra estereopsis, todos esos procesos de automatización. Entonces ustedes aquí en el centro del círculo ven el hijo de una amiga que entrena fútbol, al cual estamos haciéndole procesos de entrenamiento visual. En la parte superior derecha están viendo un arquero de un equipo de fútbol de aquí de Colombia, de la profesional, que está trabajando coordinación ojo-mano y velocidad refleja. En la parte inferior izquierda están viendo un muchacho que está siendo entrenado porque quiere ser futbolista, esa es la carrera que escogió para su vida, y está trabajando con realidad virtual, porque ustedes saben que ahorita hay muchos métodos de realidad virtual para trabajar procesos de ambliopía, para trabajar procesos de estrabismo, básicamente basados en el uso de los dos ojos simultáneamente con imágenes dicópticas. Entonces aquí lo estamos trabajando a través de la realidad virtual. ¿Qué podemos hacer nosotros ¿qué podemos hacer nosotros en entrenamiento visual deportivo? Este era un video que no me corrió. Estos muchachos de la parte superior derecha, superior izquierda, son futbolistas, juegan en República Dominicana, pero casualmente ahorita que empezó la pandemia estaban en Argentina y les tocó regresarse. Ahí están haciendo flexiones, pero al mismo tiempo que trabajan visión periférica. Ellos no ven las luces, pero cuando las luces se encienden, ellos tienen que apagarlas. Lo hacen mirando a un punto fijo o mirándose entre sí y van trabajando visión periférica al mismo tiempo que están trabajando fortalecimiento motor. Este muchacho del piso anaranjado que está parado en un bosún, está trabajando propiocepción y equilibrio al mismo tiempo que tiene control de balón. En la foto del centro, él está trabajando con su balón, pero está trabajando visión periférica. Entonces, con el balón, con los pies patea el balón. Si ustedes ven encima de su cabeza hay una bomba rosada. Con las manos hace coordinación, está trabajando velocidad segmentaria, coordinación ojo-mano, coordinación ojo-pie, al mismo tiempo que trabaja visión periférica. Y este que fue el video que tristemente no me corrió, en este video está un deportista con unas gafas prismadas de Strober, o sea, con prisma, con él hemos trabajado gafas con prisma y gafas de Strober. Entonces, las de Strober le enseñan automatización y visualización, que aunque haya momentos en los cuales él no esté viendo perfecto, su cerebro ya aprende la trayectoria del balón y puede hacer una respuesta automática correcta, o sea, que eso le trabaja también la toma de decisiones. Y con las gafas de prisma, lo que estamos haciendo es ampliándole su campo visual. Perdón. Entonces, depende para dónde pongan ustedes los prismas, doble base derecha, doble base izquierda, doble base superior, doble base inferior, están ampliando distintas áreas del campo visual. Entonces, si es un futbolista o un deporte de pies, pues necesitamos ampliar el campo visual inferior. Si es un basquetbolista o incluso un futbolista, pero que haga una posición donde use mucho su cabeza, toca ampliar el campo visual superior. Si es una persona que corra motos, que corra carros, que haga juegos de equipo donde necesite ver perfecto la periferia, pues toca trabajarle los campos laterales y la visión periférica. Entonces, son habilidades netamente visuales que en este momento muchos deportólogos están trabajando y que no tienen los conocimientos suficientes y adecuados en profundidad como si los tenemos los optómetras. Recuerden que nosotros evaluamos, ya les mencioné, el reflejo oculovestibular, o sea, esa coordinación que tiene el ojo con el equilibrio, con el oído, y el reflejo optocinético, oculocefálico, o sea, cómo responden los ojos a los movimientos de cabeza en todas las posiciones. Eso es súper importante. En deportes como el karate, que levantan los pies y se inclinan, en las motos, que van a velocidad y están inclinados. Tenemos que tener un estatismo visual a pesar de los movimientos del cuerpo de la cabeza. Y eso es lo que nosotros
tenemos que trabajar para fortalecer en los deportistas. Entonces, ¿por qué es importante el entrenamiento visual o el entrenamiento con esa integración visomotora? Porque estamos trabajando muchas áreas cerebrales, o sea, estamos haciendo muchos procesos sinápticos, porque estamos entrenando más del 70% del cerebro. Por lo tanto, estamos trabajando, aumentando la concentración y la atención, porque estamos ayudando a mejorar la lateralidad de las personas, porque eso hace que las personas sean más efectivas, sobre todo en áreas deportivas o en áreas, por ejemplo, si yo estoy parada en la calle con mi cartera y estoy mirando para allá y viene un ladrón y me va a quitar la cartera, si yo tengo una buena visión periférica, reacciono de una mejor manera, tengo una mejor respuesta refleja. Entonces, no es solamente personas con problemas, sino personas sanas a las cuales nosotros podemos ayudar mejorándoles habilidades. Entonces, por eso es que sirve para mejorar el rendimiento académico, la seguridad personal, el ejemplo que les puse del robo, el rendimiento deportivo, incluso personas que quieran mejorar su seguridad al conducir, disminuir el riesgo de accidentes. Una persona con mejor respuesta refleja, con mejor visión periférica, con mejor coordinación, pues va a tener menos accidentes que una persona que no tenga buena respuesta refleja. Eso nos mete en un campo que desde hace muchos años en Estados Unidos se está trabajando, pero que en Latinoamérica casi no, que es la neurooptometría. Esa foto que ustedes ven ahí es mi papá. Mi papá tiene 75 años y gracias a Dios no tiene Alzheimer. Pero yo tengo también pacientes con Alzheimer porque lo que uno empieza a perder con la edad, una de las cosas que pierde es la memoria. Y como ya les he repetido en varias oportunidades, la memoria visual es tan importante, pues podemos hacer ejercicios de memoria visual, de atención visual. Entonces podemos trabajar en enfermedades degenerativas como el Alzheimer, por ejemplo. Podemos trabajar en personas que han tenido golpes o confusiones cerebrales, tumores, hemorragias, accidentes cerebrovasculares, porque desde el proceso visual podemos incluir muchos temas que se presentan en estas enfermedades. Por ejemplo, en el Alzheimer. En el Alzheimer nosotros vemos que ellos empiezan a perder, si ustedes ven el cuadro de la parte izquierda, empiezan a tener problemas de percepción de color, problemas de campos visuales, problemas de profundidad, empiezan a tener alterada la fijación, el seguimiento y las sacadas, por lo tanto ya la lectura les cuesta. Entonces, además de que los movimientos de los ojos no les ayudan a leer cómodamente, ellos ya no tienen memoria para recordar lo que leyeron. Entonces, esa coordinación entre el ojo y el cuerpo para que su desplazamiento sea adecuado. Entonces, no sé si ustedes algún día se habían cuestionado por qué una persona con Alzheimer, a pesar de que lo que en teoría se estaba dañando era su memoria, ¿por qué su desplazamiento cambia? ¿Por qué en la parte motora son más lentos o más miedosos, digámoslo así? Pues porque esa parte de percepción motora también se está alterando. Estos videos no me están corriendo, Eduardo, no sé por qué, pero les quiero contar. Este señor se llama Jorge, ella es su esposa. El señor Jorge hizo parte de un proyecto de investigación que yo hice cuando trabajaba en la Universidad de La Salle de entrenamiento visual en pacientes con Alzheimer. Pero él, a mí me llamó mucho la atención porque es un señor joven, ese señor tiene 65 años. Tiene 2 carreras de una de las universidades privadas más prestigiosas de Colombia. Es economista y es administrador de empresas. Era gerente de una empresa y le dio Alzheimer de una manera muy temprana. Entonces él se desespera porque él se da cuenta, él me dice, es que no me acuerdo de las cosas, es que, y empezamos a trabajarle coordinación ojo-mano, memoria, atención, ahí está trabajando con el SBT, que al mismo tiempo que estaba haciendo coordinación entre el ojo y la mano, estaba haciendo memoria. Entonces yo le decía, dime por ejemplo países del mundo, y cada vez que le hacía apagando las luces me iba diciendo países, o dime nombres de animales, y él iba haciendo. Y el video que les quería mostrar era donde él cuenta, yo le pregunto a don Jorge, ¿usted cree que realmente el entrenamiento visual le sirvió para su vida? Y él me dice, claro, ya soy capaz de volver a jugar tenis, ya le puedo ayudar a mi esposa en la casa, ya hay muchas actividades de mi vida cotidiana que mejoraron gracias al entrenamiento y que hacen que yo esté trabajando de una manera más cómoda. Entonces yo decía, pues es que es buenísimo porque es aportar a la vida real de las personas, ¿no? A su cotidianidad. Y además una persona tan joven, porque pues por lo menos en Colombia estamos acostumbrados que el Alzheimer es una enfermedad de personas adultas mayor, pero uno a los 65 años pues está íntegro para que eso le pase. Si hablamos de procesos neurológicos, miren las fotos.
las personas que hacen deporte cuando están cabeceando y se golpean entre sí, los que hacen fútbol, los bebés que son sacudidos, los niños que se caen, no sé ustedes cómo le dicen a esto que tiene esta fotico en la parte, en la frente del niño, nosotros decimos en Colombia un chichón, o sea que se hace un golpe y se hace una protuberancia. Entonces este chiquito montando monopatín que se hizo un chichón, este señor que se cayó de la bicicleta, el bebito que ya les dije, los síndromes del niño sacudido, una persona que tiene un frenazo, una concusión en el carro, le pegan por detrás y el movimiento brusco del cuerpo. Entonces esas conmociones cerebrales generalmente son lesiones menores, traumáticas, que muchas personas no les prestan atención. Ah, el niño se cayó en la bicicleta, se pegó, se hizo un chichón, pero ya está bien. Entonces muchas veces son golpes a los que uno no les presta atención, pero que muchas veces pueden generar alteraciones en las funciones cerebrales normales. Y por vibraciones en el cerebro, por movimientos discordantes. Pero como no son evaluados, o sea, si el paciente se queja de dolor de cabeza o le da mareo, o le da vómito, lo mandan con un médico general o lo mandan con un neurólogo. Pero si el paciente le hacen un TAC o una resonancia y todo está perfecto, asumen que el paciente está bien. Y hay pacientes que empiezan a hacer, después de un golpe, una caída, un niño se cayó la bicicleta, digamos que empiezan a tener problemas de memoria visual. O empiezan a tener como que a veces se marean o problemas de equilibrio o pueden estar bien en su equilibrio pero se cansan demasiado, empiezan a tener problemas de fatiga o ya la lectura no es tan cómoda, a veces empiezan a tener problemas para enfocar y problemas acomodativos, se vuelven muy fotofóbicos. Entonces fíjense que de esta lista de síntomas casi todos son visuales. Y esos son los síntomas que refiere una persona después de haberse dado un golpe leve, en el que en teoría no hay ningún problema ni al TAC ni a la resonancia, pero que tienen síntomas visuales. Y que nunca, o casi nunca, un neurólogo remite a un optómetra para que le haga terapia visual. En Estados Unidos sí, en Canadá sí, en Australia sí, porque hay optómetras especialistas en neurooptometría, pero en Latinoamérica todavía no nos consideran para eso. Y nosotros podemos trabajar el balance, la coordinación motora, los movimientos para la lectura, el cansancio y la fatiga visual, la diplopia. Entonces, estos son pacientes adultos que están trabajando diferentes condiciones. Entonces, este, por ejemplo, es militar. Este paciente está trabajando propiocepción, equilibrio y al mismo tiempo está trabajando coordinación ojo-pie con las luces. Aquí está trabajando visión de profundidad con los estereogramas, está trabajando para hacer fusión, pero ser capaz de mantener la estereopsis. Este ya se los había mostrado, que estaba trabajando la agudeza visual dinámica. Y este señor que está haciendo un ejercicio en el consultorio, pero con un palo de golf, ustedes ven que este palo de golf tiene un láser, porque perdió la capacidad de la dirección visual. O sea, él ve la hora ya, pero cuando le pega para allá. Entonces le estamos trabajando esa dirección visual y se la estamos trabajando a través de estas gafas que ustedes ven blancas que tienen prisma. Entonces el prisma le corrige esa dirección visual para que la alinee mejor, para que aprenda nuevamente a recuperar la alineación. Esta niña está trabajando la agudeza visual en movimiento, porque no coordina. Este chiquito, ya habían visto la foto, está trabajando con una tabla de balance al mismo tiempo que hace cordón de Brook, integración motora. Estos pacientes, esto se lo trabajamos mucho a los niños con problemas de aprendizaje y a los pacientes con Alzheimer. Es un GeoWord, entonces repetir patrones, se les muestra un patrón de puntos y repítalo, porque muchas veces, aunque veamos ese ejercicio sencillo, esas alteraciones visoespaciales no permiten que ellos copien patrones. Entonces estamos trabajando sobre el procesamiento de la información visual. Esto lo saqué de una página de internet, miren las 3 fotos de la parte superior, de un artículo específicamente donde ellos hablan de cómo la visión puede ayudar en las concusiones y en los impactos y en los golpes cerebrales. Entonces, miren lo que están trabajando, cordón de Brook, matrices de puntos de coordinación ojo-mano, estereogramas para trabajar visión de profundidad, o sea, es básicamente lo mismo que nosotros trabajamos en ortóptica en el consultorio. Estas son fotos en la parte de abajo de mi consultorio. Este señor está trabajando con el cordón de Brook. Aquí está haciendo estereogramas en visión lejana, porque no solamente los estereogramas de diplopia fisiológica en cerca, sino los estereogramas de visión lejana. Y aquí está trabajando PPC, o sea, yo le estoy poniendo el dedito para que él sea capaz de ver al fondo su estereograma. Entonces, miren que son cosas que no están lejos de nuestra práctica profesional y con las cuales nosotros podemos ayudar muchísimo. En Estados Unidos existe este grupo que se llama NORA.
que es Neurooptometry Rehabilitation. Entonces es un grupo que se ha dedicado a trabajar todo lo de neurooptometría. Ellos sacaron pues muchos artículos, pero aquí yo les copio una frase que me pareció súper importante de un artículo del doctor Sufreda del 2007, imagínense, estamos en el 2020, donde ellos ya empezaron a trabajar esa parte de neurooptometría y dicen que entre el 50 y el 70% de las personas que sufren conmociones cerebrales tienen síntomas visuales. O sea, más de la mitad de las personas que tienen un golpe, una caída, una sacudida, un frenón con un golpe en la cabeza, una vibración brusca, un movimiento brusco, necesitan ortóptica, necesitan terapia visual, necesitan un optómetra. Ellos nos llaman terapeutas visuales. Muy seguramente, aquí en esta foto que yo saqué del NORA, refieren que necesitamos oftalmólogos, neuropsicólogos, terapistas físicos, terapistas ocupacionales, terapistas de lenguaje, pero claramente optómetras especialistas en neurorehabilitación y terapeutas visuales. O sea que esos grupos interdisciplinarios que manejan esas cosas neurológicas necesitan un optómetra. Y es importante que nosotros empecemos en Latinoamérica a mostrar estos estudios y la importancia que nosotros tenemos en estos equipos multidisciplinarios. Ya para cerrar, me gasté 45 minutos y eran 40, pero yo creo que estamos bien. Aquí les muestro una optómetra que trabaja conmigo, que está trabajándole al paciente con los flippers rojo-verde. Está trabajando en convergencia-divergencia mientras está en una barra de equilibrio. Este es mi hijo, que ya está más grande, pero como le encanta ir al consultorio a jugar, entonces aquí está trabajando con el rotador para trabajar agudeza visual, dinámica de coordinación ojo-mano. Aquí está chiquitico, aquí está trabajando con el Vision Coach porque le gusta ir a jugar con las pantallas. Entonces, pues en la medida que él quiera jugar, yo lo pongo a hacer entrenamiento porque eso hace que su coordinación motora, su parte visoespacial, su parte visoperceptual sea mucho mejor y muy seguramente, o es lo que yo creo, pues le estoy ayudando con todos sus procesos de aprendizaje y sus procesos deportivos. Ahí tenía solamente 2 añitos, pero pues ya tiene 4. Este es mi correo electrónico. Si ustedes tienen dudas, pues ahorita vamos a entrar a la sesión de preguntas, pero si tienen dudas, tienen preguntas, si quieren artículos, con toda confianza me pueden escribir, que yo en la medida en que les pueda ayudar y en que les pueda colaborar, pues estaré súper atenta a lo que pueda.